Nos vamos a ocupar hoy de la sexualidad humana y la ideología de género. Comenzaremos por unos conceptos básicos sobre sexualidad humana, distinguiendo la sexualidad biológica y la sexualidad psicológica. En la sexualidad biológica podemos distinguir tres estratos, yendo del más profundo al más visual externo. El primero sería el sexo cromosómico. Todas nuestras células están marcadas por la impronta de este sexo cromosómico, XX en las mujeres, XY en los hombres. Características del sexo cromosómico es que se aplica a todos los sujetos por igual, es binario y es inmodificable. No hay forma conocida de cambiar todas las células de un ser humano. El segundo estrato es el que pudiéramos llamar sexo gonadal funcional interno. Es el que determina que la reproducción humana sea posible por esa diferenciación de sexos en hombre y mujer, de modo que en el caso de tanto uno como otro están los órganos internos que tienen la funcionalidad complementaria de generar seres humanos. A diferencia del anterior, este estrato de los órganos funcionales gonadales internos es manipulable en el sentido de que se puede tratar hormonalmente e incluso es manipulable quirúrgicamente, pero no hasta el punto de cambiar la funcionalidad. Es decir, no existe el embarazo de hombre ni el esperma de mujer. Sí que existe la modificación más o menos acertada y en función de tanto de cirugía como de hormonas. El tercer estrato sería el visual externo, el de los caracteres sexuales secundarios, que por supuesto es manipulable quirúrgicamente y también hormonalmente, de modo que pueden variarse de un modo ostensible la visualización que desde el exterior da una persona, sea de un sexo o del otro, en orden a estas manipulaciones de que sea objeto. Bien. Normalmente el sexo psicológico coincide con el sexo biológico en el sentido de que en una mayoría estadísticamente abrumadora los sujetos, las personas humanas se identifican con su sexo biológico, y los niños se sienten niños y las niñas se sienten niñas. Y a los niños les gustan las niñas, o a medida que vayan creciendo, el impulso sexual les llevará a ser atraídos por el sexo opuesto. Es decir, que hay una sexualidad de orientación y una sexualidad de identidad, que mayoritariamente se corresponde entre el psicológico y el biológico. Pero caben discordancias, es decir, puede ocurrir que se produzca una discordancia entre el sexo biológico de una persona y el psicológico. Y esa discordancia puede manifestarse o bien en la orientación sexual, el sentirse atraído por, o en la identidad sexual, sentirse de un sexo o de otro. Cuando la discordancia se produce en la orientación, no hay problema de identidad, es decir, es un hombre que se siente hombre, pero que se siente atraído por hombres. Es una mujer que se siente mujer, pero que se siente atraída por mujeres. Son homosexuales, tienden al sexo con los iguales. Eso significa semánticamente homosexualidad, sexualidad con los iguales. La discordancia, cuando se refiere a la identidad, hace referencia a la transexualidad. Es decir, se trata de un hombre que se siente prisionero en un cuerpo de mujer, es decir, nació biológicamente mujer, pero se siente interiormente hombre, o viceversa. Una mujer que se siente biológicamente hombre, en fin. Es una transexualidad a diferencia de la homosexualidad. Ambas son discordancias
respecto del sexo biológico. Pues bien, lo que la ideología de género introduce en este esquema clásico, conocido desde tiempos ancestrales en la actualidad, es que sustituye ese planteamiento binario masculino-femenino de la sexualidad biológica por un planteamiento plural y cultural. Es decir, el sexo no nos lo ordena la biología, lo decidimos nosotros culturalmente. Y además no se limita a dos opciones, hombre-mujer, sino que la fantasía, la imaginación, la creatividad del sujeto permite que nuestra autonomía de vuelo en lo intelectual genere en lo sexual muchas más variables que las biológicas tan conocidas. Y por lo tanto, el concepto de naturaleza, en el sentido de algo que viene impuesto y con lo que uno nace, de hecho me pusieron al nacer José porque era niño, me pusieron Benita porque era niña, pues ese dato debe ser sustituido por el de la autonomía, el de la libertad. Es decir, el hombre debe estar por encima de la biología y por encima de la naturaleza. Por lo tanto, se sustituye la biología binaria por la cultura opcional y múltiple. Y se sustituye el concepto de naturaleza por el concepto de autonomía. Yo decido lo que quiero ser. Por lo tanto, lo importante para la sociedad es lo que yo decida, no lo que a mí me impusieron al nacer, que eso es un dato burocrático administrativo del que yo puedo prescindir en mi libertad. Este es el planteamiento de la ideología de género para la sexualidad. ¿Y cómo se introduce algo tan brutalmente contrario a la evidencia del principio de la sexualidad biológica y psicológica que tenemos como conciencia personal cada uno de los humanos en un porcentaje abrumador? Pues se introduce de un modo sutil. Se comienza, yo creo, me voy a referir al caso español y concretamente al de la Comunidad de Madrid, que es el que mejor conozco. En el caso español se comienza con una ley de 2007 que inicia una fase que yo llamaría de protección. Continúa con una ley de la Comunidad de Madrid en 2016, el 29 de marzo, que es la fase que yo llamaría de autonomía, y concluye, por ahora al menos, con una tercera ley de 22 de julio de ese mismo año 2016, que yo llamaría de irreversibilidad. Me explicaré. En la primera fase se presenta una excepción al principio de normalidad biológica de niños XY, niñas XX, amparándose en la realidad de las personas transexuales, personas que tienen una discordancia de identidad, según veíamos, se sienten, mujeres en cuerpos de hombre o viceversa, y se describe en la exposición de motivos de esa ley la realidad, que es así, de un colectivo minoritario, por lo tanto políticamente irrelevante, no da miedo a nadie porque no tiene muchos votos, sufriente, lo cual es muy cierto, porque el colectivo de personas trans es, según veremos, un colectivo abocado a una dosis de dolor y de sufrimiento muy grandes, por razón de sus circunstancias en este orden de cosas, y un colectivo minoritario y maltratado por la sociedad, lo cual en algunos aspectos legales o incluso sociales de comportamiento es cierto. Por lo tanto, tiene fácil entrada el objetivo del legislador, que es la reasignación de sexo en el registro civil. Para estos casos excepcionales, pero rodeándolo de garantías muy especiales, porque estamos hablando de plantear una excepción a un principio que parecía inconcuso e inexcepcionable.
Y las excepciones las marca el artículo 4 de la ley, estableciendo que hará falta un informe médico, psicológico, clínico, un estudio dando estabilidad a la realidad de la disforia de género y, por lo tanto, rodeando con una serie de medidas garantistas esta excepción que se presenta como un apoyo absolutamente único y sin precedentes a, digamos, a una norma, a un principio, en este caso el de la sexualidad biológica, que se intenta fisurar, excepcionar, dando nombre en el registro civil de varón a una mujer nacida como tal o de mujer a un varón nacido como tal.